Hoy nos toca Live at Wembley Stadium, Hot Space y de nuevo siguiente unboxing. ¡Vamos! ¿Qué pasa, vinileros, vinileras? Muy buenas a todas y a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en Misprint Channel, vuestro canal de música en vinilo. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo va el año? Espero que bien. No sé si alguno os habréis vacunado ya o no, pero bueno, espero que estéis bien todos. Antes de empezar con el vídeo de hoy, quería comentaros que Planeta de Agostini ni se ha puesto en contacto conmigo ni nada, ¿vale? Ni mucho menos. Esto lo hago yo, bueno, pues cuando empecé con la colección lo creí oportuno para a la gente que quizá tenía dudas en si empezar con la colección o no, o coger algunos discos y tal. Pensé que quizá con estos vídeos pues muchas dudas se despejarían a la hora de decidirse entre cogerlos o no cogerlos, ¿vale? Simple y llanamente, nada más. Bueno, y sin más preámbulos, vamos a empezar con los discos de hoy. Comenzamos con Live at Wembley Stadium. Bueno, 1986, como sabréis, fue un año redondo para Queen, como de hecho corroboran los récords de ventas en entradas, en vídeos, la asistencia masiva de gente a sus conciertos, entradas agotadas inmediatamente y por supuesto, claro, las buenas críticas que tenía la banda. Fijaos, Queen vendió 1,7 millones de álbumes en Reino Unido y el álbum A Kind of Magic llegó a ser número 1 y estuvo en el puesto número 5, fijaos, durante 13 semanas consecutivas. Y aparte, uno de los sencillos, el vídeo de uno de los sencillos de ese álbum también llegó a alcanzar el puesto número 1. Pero quizá todos estos logros que tuvo la banda no hubieran sido posibles si no hubiera sido por esa memorable actuación que la banda hizo ese 13 de julio de 1985 y que está considerada como una de las más excepcionales y memorables de todos los tiempos. Y es que cuando Bob Geldof pidió a Queen que actuaran en ese Live Aid, la verdad que esa actuación yo creo que cambiaría el futuro de la banda ya para siempre. Nadie esperaba que, claro, que en esos 20 minutos de actuación los convertirían ya en una mega banda para dar ya conciertos en grandes estancios, como los mejores grupos, y un estadio de Wembley que yo creo que con el que ya se identificarían para siempre y que marcaría el futuro de la banda, yo creo, ya hasta el final. Bueno, y después de esa exitosa actuación en el Live Aid, y debido a las buenas críticas que tuvo la banda, pues nada, estaban súper enchufados y súper excitados, ¿no? por ello, y corrieron rápidamente al estudio para empezar a trabajar en algo completamente nuevo, que fue One Vision, y lo que sería también ya la creación del nuevo álbum, el A Kind of Magic. Un A Kind of Magic compuesto por 9 temas que funcionó, como sabéis, a la par, tanto como álbum de estudio como la banda sonora de Los Inmortales. Y este A Kind of Magic encumbró de nuevo a Queen hasta el número 1 en las listas británicas, puesto que no ocupaban, fijaos, desde aquel 1981 con el Greatest Hits 1. Y este A Kind of Magic estuvo respaldado por 4 exitosos sencillos encabezados por el tema que aportó Roger Taylor al disco, uno de los que aportó Roger Taylor al disco, que fue además el que le da título, el A Kind of Magic, que llegó a estar en el top 10 en todo el mundo y que alcanzó el tercer puesto en Reino Unido. La gira europea, el famoso Magic Tour, que como sabéis además fue la gira más larga que haría Queen a lo largo de su carrera, comenzó en Suecia en 1986 y terminaría el 9 de agosto en el Parque Network. Y bueno, la verdad que tuvo conciertos en la mayoría de los países del continente europeo. Y las entradas del concierto del 16 de julio en el Main Road de Manchester se agotaron tan rápidamente que podían haber vendido bastante más del doble de las 35.000 entradas que se vendieron en principio. Y es que Queen llegó a conseguir, entre otras cosas, 2 récords en ese momento. Uno que fue el conseguir el récord de la más rápida venta de entradas que se había hecho en lo que era la ciudad, y por otro la mayor asistencia de público en la historia de Reino Unido. Y es que llegaron a tocar
durante 1986 ante más de 400.000 personas, y es que solo durante los conciertos de Wembley llegaron a tener 150.000 espectadores, o sea, casi nada. Aunque en principio solo estaba prevista una única actuación, el 12 de julio en Wembley, bueno, pues como comentábamos, la venta de entradas fue tan rápida que acabaron añadiendo otra fecha más el día antes, el viernes. Y con esto Queen se convertía en el tercer grupo de la historia en tocar 2 días seguidos en uno de los recintos más prestigiosos de Reino Unido. Y como todos sabéis, durante las giras era cuando Queen hacía sus espectáculos, digamos, más extraordinarios y espectaculares. Y por supuesto, estos conciertos del Magic Tour no iban a ser la excepción. Y los conciertos de Wembley, bueno, pues tuvieron las entradas agotadas rápidamente, como pasó en el resto de países de Europa durante la gira. Bueno, en cuanto al espectáculo, tenemos que decir que si hablamos de lo que fue el sistema de iluminación, fue un sistema de iluminación que nunca antes se había usado para un evento en directo. Fijaos, solo el sistema de iluminación pesaba más de 9,5 toneladas. En lo que es el escenario, fue uno de los más grandes que se habían montado dentro del estadio de Wembley. Medía 48 metros de largo y 16 metros de alto desde el suelo hasta la parte superior de las luces. De hecho, lo que es el escenario ocupaba un lado entero del estadio. Y además pesaba tanto que incluso tuvieron que perforar los cimientos del estadio para poder añadir soportes. Tela. En cuanto al sonido, bueno, pues usaron, fijaos, más de 500.000 vatios. Tuvieron que usar revolucionarias torres de delay y enfocaron hasta 180 altavoces hacia el público. Y como curiosidad decir también que en esos conciertos debutó una pantalla Supervision de 6x9 metros en la parte superior, como podréis ver si habéis visto el concierto, con la cual, bueno, pues todo el mundo allí presente, incluso los espectadores de las filas más retrasadas, podían ver perfectamente todos los detalles y ver al gran Freddie con su icónica chaqueta amarilla y sus pantalones blancos. Una pantalla que se utilizaría posteriormente en el concierto en el Parque Network y que desgraciadamente fue la última actuación de Freddie. Como podéis ver, todo en el Magic Tour era a gran escala y por eso se convirtió en una de las giras más memorables de la historia. De hecho, los 2 conciertos de Wembley se grabaron íntegramente para ser retransmitidos posteriormente en la televisión británica, y para la grabación se utilizaron hasta, fijaos, 15 cámaras dentro del estadio y una más en un helicóptero. Bueno, y antes de empezar con esta grandiosa gira, la banda estuvo más de 3 semanas y media ensayando y preparando todo el espectáculo en los estudios Stonebridge, cerca de Wembley. Y bueno, creo que todo el empeño que pusieron valió la pena, porque parece ser que los que tuvieron la suerte de asistir a aquellos conciertos, pues ya lo recordarán para siempre. Y como recordaremos para siempre los 2 últimos conciertos que Queen dio en Londres, y que, como sabéis, se grabaron en distintos formatos para que podamos disfrutar y recordar siempre que nos apetezca, y que, como digo, aparecieron tanto en CD como en VHS, como por supuesto en vinilo. Bueno, y hablando de lo que es el disco en sí, bueno, pues este es el tercer álbum en directo de la banda, publicado en mayo de 1992, que en las anteriores ediciones viene como Queen Live at Wembley 86, no como Live at Wembley Stadium, que está la edición de Planeta. Ahora lo veremos cuando veamos la comparativa. Como digo, publicado en mayo de 1992, que llegó a ser número 2 en Reino Unido y también disco de oro. Y como le pasaba al anterior directo, que fue el Live Magic, también de la misma gira, no se publicó ningún sencillo, ni en Inglaterra ni en Estados Unidos. Lo que pasa que, a diferencia del Live Magic, este sí que tiene, en los 2 discos que salieron en esa primera edición, contiene, como digo, todo el concierto entero. Además, este Live at Wembley del 86 tiene la peculiaridad de que fue el primer disco que la banda publicó después de la muerte de Freddie, en noviembre de 1991. Y como la banda, bueno, pues seguía en el candelero después de todo lo que había pasado, la verdad que los fans estábamos ansiosos de algo nuevo, ¿no? Y bueno, fue un superventas total en toda Europa, entró en el top 10 en multitud de países, entre ellos España, aquí en España, donde fue además disco de platino, pero lo mejor fue que llegó a ser número 1 en Italia, y fijaos, hasta 5 veces disco de platino. Bueno, en cuanto al setlist, los setlist de los conciertos de este Magic Tour pues incluían desde los clásicos temas de Queen,
hasta otras joyas menos conocidas de la primera etapa de la banda, como por ejemplo la número 3, In the Lab of the Good Revisited, Brington Rock, o por ejemplo No One Here, y además también, claro, temas de ese nuevo álbum que fue A Kind of Magic. De hecho, el concierto comienza con el tema One Vision, y ya desde el principio el público queda alucinado con la banda. A continuación, el segundo tema, Tie Your Mother Down, que os voy a decir de este tema, ya sabéis que es uno de mis favoritos de la banda, y además parece ser que fue, y como bueno, se puede ver también en el vídeo del concierto, es una interpretación espectacular del tema. In the Lab of the Good Revisited, como os decía, Seven Is Alright, Tear It Up. Ahora meten otro tema del nuevo disco, la canción A Kind of Magic. Además de estar en ese momento rugiendo el sonido por todo el estadio, también evidentemente tenemos ese espectáculo visual, y en ese momento, como digo, aparecen 4 globos de helio gigantes que se empiezan a hinchar y ascienden hacia el cielo oscuro de la noche, y en un momento dado, bueno, pues uno de esos globos se deshincha y bueno, cae hacia el público de Wembley, el cual desaparece para siempre. Y mientras esto ocurre, pues nada, Freddie sigue dándolo todo en el escenario, está en su salsa. Llega el momento también de ese icónico también, ¿no? Un momento en el que comienza a cantar con el público para finalmente dirigirse a las masas y bueno, y fingir que está enfadado, reprochándoles ese intento por intentar copiarlo vocalmente, ¿no? Continuamos con Under Pressure, Another One Bites the Dust, y llegaríamos ahora a Who Wants to Live Forever, un tema que ese mismo año se convirtió en sencillo y que parece ser que en aquella ocasión fue toda una experiencia para el público londinense. Y a diferencia de la original del disco, en esta ocasión es Freddie quien interpreta la introducción de la canción, mientras Brian se sienta frente al sintetizador, y en este momento se puede apreciar la versatilidad, ¿no?, de que era capaz la banda, como muy poco solo podían hacerlo, de ofrecer luces y sombras un poco, ¿no?, en un multitudinario concierto de rock como fue aquel. Bueno, y continúa el concierto con I Want to Break Free, Impromptu, Brington Rock Solo, No One Here, Love of My Life, Is This the World We Created. Y llegamos ahora a un bloque en el cual la banda tiene tiempo para rendir un pequeño homenaje a todos los artistas y bandas del rock and roll que les influenciaron, ¿no? Como por ejemplo tenemos el You're So Squared, Baby I Don't Care, de Elvis, el Hello Mary Lou Goodbye Heart, de Ricky Nelson, el Tutti Frutti de Little Richard, o por ejemplo ese pequeño fragmento del Gimme Some Lovin' de Spencer Davis Group, para pasar posteriormente a la grandísima Bohemian Rhapsody. Bueno, y después de Bohemian Rhapsody tenemos Hammer of All, Crazy Little Thing Called Love, Big Spender, Radio Gaga. Y mientras que el público se esperaba los 2 últimos temas clásicos que la banda solía tocar para terminar los conciertos, dan un giro de tuerca al repertorio y meten entre medias de estas dos un sencillo del nuevo A Kind of Magic que es Friends Will Be Friends, una canción que que el público agradece para cantar de nuevo junto a la banda. Y posteriormente Freddie aprovechará para sentarse al piano y dar paso ahora sí al famoso We Are the Champions, acabando ya el concierto con ese tema que suena de fondo, el famoso Go See the Queen, momento también que Freddie aprovecha, ¿no?, para reivindicar su lugar en el reinado del rock con esa, ¿no?, podríamos decir, con esa manta, envuelto en esa manta real y sosteniendo esa corona en todo lo alto. Una imagen, bueno, que ya se nos quedará grabada, ¿no?, que tendremos grabada los fans de Queen para siempre en nuestros corazones. Bueno, y el último concierto que daría la banda aquí en este estadio, desgraciadamente ya sin Freddie, fue ese concierto de 1992, en el cual participó un elenco extraordinario de leyendas del rock, estrellas contemporáneas, todos y cada uno de los cuales, claro, que quisieron rendir ese homenaje a su querido amigo y compañero de banda. Y como comentamos al principio, bueno, pues Wembley se convirtió en la casa un poco, ¿no?, de Queen, el estadio, digamos, podríamos decir que los vio crecer y que al igual que les dio todas esas alegrías, pues también fue el estadio que alojó su epitafio. Bueno, comparativa.
Pues tenemos la de, como digo, la de Planeta, y en este caso yo contaba con esta, que es la edición española de la época, ¿vale? Que como veis son diferentes. Esta es la de Planeta. Ya para empezar es, aunque vienen 3 discos, es carátula normal. Buena foto esta. Estos son los insert que trae. Esta es la foto de la que os hablaba antes, la icónica foto de Freddy. Vale. Este sería otro. Como veis, hay alusión a muchos dibujos de los que salen en el disco de la Kind of Magic. Y esta es una foto del estadio. Fijaos, a tope. Y en cuanto a los discos, lo que son los vinilos, bueno, todas las galletas son iguales y son así. ¿Vale? Y en cuanto a la edición española de la época, pues es esta, como os digo. ¿Veis? De nuevo aquí estos dibujos de la banda representativos de ese A Kind of Magic que salen en el disco. Y que, como veis, el título no es el mismo. Esta sí viene en 2 discos carátula Gatefold. Los insert son estos. Este y este. Y en cuanto a los vinilos, pues esta es la galleta. Tiene que ser así. ¿Vale? Son todas iguales. Todas las galletas. ¿De acuerdo? Y nada, en cuanto a comparativas acústicas, por lo de siempre. Seguimos en la misma línea. Estas de Planeta, un pelín más bajas desde mi punto de vista que otras ediciones. ¿Vale? Bueno, vinileros, pues Hot Space, el 10º álbum de estudio de la banda, grabado entre los meses de junio de 1981 y marzo de 1982, de nuevo a caballo entre los estudios Mountain de Montreux, Suiza, y los Musicland Studios de Múnich, en Alemania. En cuanto a la producción, hay que decir que, a excepción del tema Under Pressure, que se produjo entre Queen y David Bowie, el resto de la producción fue entre el binomio Queen-Reinhold Mack, persona de la que ya hemos hablado en otras ocasiones, y cuya contribución a los anteriores trabajos a este, que fueron The Game y la banda sonora de Flash Gordon, pues la verdad que fue muy importante, ¿no? Y tras el éxito de The Game y de la arrolladora gira que hicieron por Sudamérica a principios de 1981, la banda quiso grabar ahora, pues como digo, en los estudios Musicland de Múnich y también en los Mountain Studios de Montreux, que, como sabéis, acababan de adquirir. Y aunque en un principio no hubo un plan específico ni había, digamos, material sobre el que trabajar, bueno, pues esto no fue un impedimento para Queen, que enseguida se puso manos a la obra y pronto empezaron a surgir nuevos temas. Bueno, como os comentaba antes, las sesiones de grabación comenzaron en junio de 1981 en los estudios Musicland de Múnich, donde la banda improvisó con varias ideas, incluida Staging Power, que, como sabéis, es el tema que abre el disco. Y posteriormente, entre agosto y septiembre, la grabación se trasladó a los estudios Mountain de Montreux, y en ese prolífico periodo, la verdad que surgieron varias canciones, de las cuales solo algunas luego se incluyeron en el trabajo final. Bueno, y en aquella época David Richards, que colaboraba con Queen, como sabéis, colaboraba también con David Bowie. Y bueno, este hombre pues sugirió una reunión y preparó el terreno para crear una colaboración que nadie se esperaba que fuera el exitazo que fue y que llegara a convertirse, como se convirtió, en un número 1 de éxito internacional, ¿no? Bueno, y en aquella sesión, que además tuvo lugar a altas horas de la noche, pues nada, los 5 músicos se juntaron y estuvieron improvisando, tocando temas de sus repertorios, temas de otros artistas, y finalmente, bueno, pues se grabaron algunas demos
que han permanecido en archivo y que nunca han salido a la luz. Entre ellas una versión del Cool Cat con las voces de Bowie, y que, como digo, al final no ha llegado a ver la luz. Bueno, y al día siguiente, y tras mucho trabajo, muchos cambios de título, de tempo y demás, la canción vio la luz con el nombre de Under Pressure. Una canción, como sabéis, reconocible sobre todo por esa icónica línea de bajo del señor John Deacon. Un tema que es el último de este Hot Space y que además se convertiría en el primer sencillo de este disco. A finales de septiembre de ese 1981 comenzó una nueva etapa en esa gira sudamericana que la banda estaba haciendo, celebrando 3 conciertos más en Caracas y otro en México. Y además este momento coincidió con el lanzamiento de ese sencillo que fue Under Pressure, y que tuvo una gran aclamación crítica en todo el mundo, y que le valió a la banda su segundo número 1 en Reino Unido. De hecho, Under Pressure es el único sencillo a día de hoy que la banda ha grabado en estudio con otro artista. Y además, en este periodo también fue el momento en el que se lanzó el Great Hits 1, ese grande éxito de los primeros discos de la banda. Y que, como digo, pues también fue número 1 en un montón de países, y que además fue disco de platino en todos los países en los que se distribuyó, y que se convirtió también en el disco más vendido en la historia de Reino Unido. Aunque los 4 miembros de la banda residían en Londres, las sesiones de grabación continuaron en Múnich, y en octubre de 1981 John, Roger y Brian siguieron con el proceso creativo, improvisando con nuevas ideas, y posteriormente en diciembre, cuando Freddie llegó a Múnich, fue cuando tuvo lugar la creación de algunos nuevos temas del disco, como fueron Put Out the Fire, Life is Real o Calling All Girls. Y en esta época también la banda organizó varias fiestas, sobre todo Freddie, ¿no? Que se sentía, como él decía, extasiado por la vida nocturna de la ciudad. Y como posteriormente Brian declararía, bueno, pues la verdad que se sintieron muy influenciados por las vivencias de los clubs de Múnich. Bueno, y como ocurriera 2 años antes con The Game, este Hot Space supuso un cambio total, ¿no?, en la ambientación y el estilo de la banda. Y tras el éxito internacional que tuvo el tema Another One Bites the Dust, pues hombre, era lógico que la banda, ¿no?, se quisiera mantener esa línea del disco funk. Pero la verdad que esto no les salió muy bien, porque el disco tuvo críticas negativas, sobre todo, como era de esperar también, por esos fans más tradicionales que apostaban y que querían seguir oyendo ese sonido de rock duro de los primeros discos. Pero bueno, hay que decir que este Hot Space, yo creo que tiene también momentos muy guitarreros y el sello, y algunos de los sellos más típicos de la banda, como por ejemplo, pues el tema Dancer y el tema Put Out the Fire, que son los dos autoría de Brian May, y que yo creo que muestran algunos de los momentos más potentes y más guitarreros de toda la discografía de la banda. Pero bueno, también es cierto que por otro lado, luego temas, por ejemplo, como el Staying Power de Freddie, Backchat o Body Language, pues hombre, la verdad que para los fans menos flexibles de la banda, pues quizá era llegar demasiado lejos, ¿no? Bueno, y Freddie estaba más ansioso que nadie en explorar nuevos sonidos rítmicos, que era lo que le gustaba hacer a él, e intentó llevar el sonido funk hasta los límites. Y el primer tema del álbum, un tema suyo, el Staying Power, pues como sabéis es una canción funk, en la que se añaden las famosas trompas hot y spacey del productor Arif Mardin, que ya había trabajado previamente en discos de otras bandas como por ejemplo Bee Gees o la propia Aretha Franklin. Y en junio, varias semanas antes de lanzar el disco, Queen se acercaba a la etapa final de su gira europea con un concierto al aire libre en el Milton Keynes Bowl en Inglaterra, y durante la actuación Freddie aprovechó el momento para tranquilizar a sus fans y bueno, asegurarles que este Hot Space y este cambio que habían tomado no era un cambio permanente. Como tampoco lo fueron en su momento, pues por ejemplo temas como Somebody to Love o la clásica Bohemian Rhapsody. Bueno, en definitiva, pues eso, podríamos decir que este Hot Space es otro periodo experimental de la banda, explorando con nuevos géneros musicales, que se publicó en mayo de 1982 y que sería top 10 en
prácticamente en toda Europa y que llegó a ser número 1 en Austria. Bueno, y vamos con los sencillos de este Hot Space. El primero que salió en octubre de ese 1981 fue Under Pressure y que contenía por la cara B el tema Soul Brother, un tema que no está incluido en Hot Space y que, bueno, pues como era de esperar, enseguida alcanzó el número 1 en Reino Unido y cosechó un montón de éxitos en todo el mundo. Y aunque Queen y David Bowie no encontraron el momento para grabar un vídeo promocional del tema, el director David Mallet hizo un montaje con varios vídeos que estaban relacionados con el tema de la presión. Esta es una edición alemana de la época de 1981. Como veis, la carátula totalmente negra. Y en este caso tiene la galleta en color amarillo, pero también hay alguna edición por ahí alemana con la galleta en color blanco. Bueno, el segundo sencillo que saldría ya en abril de 1982 con dos temas de Freddie, que fueron Body Language y Life is Real, como tenéis aquí. El vídeo de este Body Language, del primer tema, debido al contenido erótico que tenía, pues bueno, no se emitió en televisión, lo que produjo que el sencillo no escalara demasiado en las listas de éxito británicas, cosa que sucedió igualmente en las listas de Estados Unidos, donde la MTV también lo censuró. Y aunque es cierto que luego lo que es el sencillo se oyó más en las radios de Estados Unidos que la propia Inglaterra. Y bueno, en la carátula, como podéis ver, tenemos aquí dos cuerpos, uno femenino y uno masculino, enmadurados en este caso en aceite, que no en vaselina, y con esas flechas dibujadas. Y bueno, que según algunos distribuidores americanos, pues también quizá el tema era demasiado explícito, lo que provocó que hubiera un tiempo en el que estuviera circulando también una carátula de color blanco y que a día de hoy, claro, está considerada como una rareza. Bueno, el tercer sencillo saldría ya en julio en Japón de la mano de Elektra, que contendría por la cara A el tema Staying Power y por la cara B el tema atribuido a Roger, Calling All Girls. Pero alternativamente a este, las filiales en América, Australia, Nueva Zelanda y Canadá publicaron, como digo, un single alternativo que incluiría por la cara A el tema Calling All Girls de Roger y por la cara B el tema más rockero del disco atribuido a Brian, que era el Put Out the Fire. Bueno, y ya el último sencillo se publicaría ya en agosto de ese 1982, que incluiría los temas Backchat, remezclado por John Deacon, y por la cara B el tema Staging Power. Este sencillo saldría a la venta en Estados Unidos a final de año y sería el último sencillo de Queen publicado por Elektra en este país. Vamos a ver un poco ahora la comparativa. En este caso la he hecho con una edición europea de la época del 82, ¿vale? Esta sería esa edición europea de la que os hablo. Este sería el insert. Y con las letras de las canciones. Y esta sería la galleta. Y la edición de Planeta sería esta, que como veis, con la portada es exactamente igual, no cambia nada, cartón con un gramaje un poquito mayor, más fuerte. Este sería el insert, que también es exactamente igual. Y esta sería la galleta, que también es igual. Aquí la verdad que no ha habido ninguna modificación, mantienen la misma estética. Y en cuanto a sonido, pues lo mismo, ¿vale? Los he estado escuchando y como os digo, pues en la misma línea de siempre. Bien, y llegados a este punto vamos ahora a hacer el unboxing del nuevo paquete y nada, a ver qué nos encontramos y a ver cómo viene todo. Espero que no me pase lo de la última vez, voy a intentar grabarlo para que se vea todo bien. Bueno, vinileros, pues nada, ya estamos aquí con el paquete y bueno, vamos a abrirlo y a ver qué hay.
Vale, pues en principio 2 discos. Este sería el directo de Montreal, que no lo tenía. Era otro de los que me faltaban. Vamos a abrirlo. Ahí está. Fascículo. Ahí lo tenéis. Así un poco por encima, ya lo... Vaya futacas buenas que hay. Y el disco. Vamos a ver si lo puedo abrir sin romper nada. Vamos con el cuterismo. Ahí está. Bueno, pues nada, ya le tenemos. Y nos viene, a ver, creo que son 3 discos. Vienen 3 discos. Estos son los insert. Y este es el otro. Y nada, los discos, pues voy a ver rápidamente, como siempre. Sí, este parece que está bien. No están doblados. Bien. Y el tercero, vale, nada raro. Perfecto. Y vamos ahora con el otro disco que venía, que era la banda sonora de Flash Gordon. Aquí está el fascículo, 22 ya, como veis. Ahí está. Y el disco. Vamos a comprobar que viene bien. Ahí está. Carátula perfecta, no tiene ninguna doblez, no tiene ninguna grieta, no tiene ninguna rotura. Como tiene que ser. Este es el insert. Que viene ahí troquelado en el medio. Y el disco. Que por lo que veo está, sí, perfecto. Así que nada, en principio parece que está todo correcto, limpiadita de rigor como siempre, y a escucharlos. Bueno, vinileros, pues nada, hasta aquí el programa de hoy. Espero como siempre que os haya gustado, que lo hayáis pasado bien. Si así ha sido, como siempre, darle un like, por favor, que esto me ayuda mucho. Suscribiros a mi canal, compartirlo mucho por todos los lados, darle a la campanita para notificaciones y así os enteraréis cuando cuelgue un nuevo vídeo. Y bueno, pues os emplazo como siempre al siguiente programa de la discografía de Queen, en el cual pues
hablaremos un poco más a fondo de estos dos últimos discos que acabamos de desempaquetar, el Rock in Montreal y la banda sonora de Flash Gordon, y haremos el unboxing del último, no sé si el último paquete, porque quedan 3 discos ya solo, y no sé si me los van a mandar en un solo paquete o en 2, pero bueno, siguiendo el orden de la colección, nos tocaría el A Night at the Odeon, ese directo, y el Jazz. Así que lo dicho, cuidaros mucho, nos vemos pronto y que ustedes lo escuchen bien. Chao.